Seguimos con la segunda parte del modelo de Heck-Shirolin y vamos a ver ahora qué pasa cuando los países comienzan a comerciar. Primero vamos a enunciar los supuestos de este modelo que van a encontrar con más detalle en el libro de Salvatore. Vamos a pensar más que nada por una cuestión de simplicidad, de poder representarlo en dos dimensiones, en un modelo que tiene dos países, dos bienes y dos factores productivos, lo que se conoce como un modelo 2x2x2. Como decíamos la clase pasada, ambos países utilizan la misma tecnología, las preferencias son iguales y no varían con el nivel de renta del país. Y los países tienen diferente dotación de recursos. Un país es abundante en trabajo y el otro en capital. Suponemos también que en ambos países la producción del bien X es intensiva en trabajo y la producción del bien Y es intensiva en capital, es decir, no existe lo que se llama reversión de la intensidad factorial. Esto es una consecuencia de que los países usan la misma tecnología. En los dos países, además, ambos bienes se producen con rendimientos constantes a escala y vamos a ver la clase que viene qué es lo que sucede cuando este supuesto no se cumple. Así como el supuesto 7 que dice que en ambos países existe competencia perfecta tanto en el mercado de bienes como de factores. Esto implica que los productos son homogéneos, que el mercado es atomizado por el lado de la oferta y el lado de la demanda, y todas las características que ustedes saben de los mercados de competencia perfecta. También suponemos que la movilidad de los factores dentro de un mismo país es perfecta, pero que no hay movilidad de factores entre países. Suponemos también que hay especialización incompleta de la producción en ambos países. Esto implica que los dos bienes se producen en los dos países, es decir, las naciones no son extremadamente diferentes con relación a su dotación de factores. Suponemos que no hay costos de transporte ni otros obstáculos al libre comercio, que el comercio entre ambos países se encuentra equilibrado y que la utilización de los recursos es plena, es decir, estamos en una situación de pleno empleo. Y vamos a reflexionar mínimamente sobre esto. Ustedes conocen la utilidad de los supuestos en economía, es decir, establecer un modelo que pueda describir estilizadamente la realidad, tratar de abstraerse de determinados factores y otorgar simplicidad a las explicaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Ustedes las conocen también. Básicamente que las explicaciones que surgen de estos modelos son muy dependientes de estos supuestos. Por ejemplo, vamos a ver en la próxima clase qué pasa si hay economías de escala o retornos crecientes, es decir, si no se cumple el supuesto 6. Y vamos a ver que las conclusiones son totalmente opuestas. Por otra parte, suponer que no existen diferencias en la tecnología entre los países implica asumir, por ejemplo, que Haití no hace aviones no porque no sepa cómo hacerlos, sino que sabe cómo producirlos pero que no tiene el capital necesario. Vamos a ver una idea intuitiva de esta teoría con un ejemplo muy sencillo. Lo que anticipa esta teoría, y el teorema de Heck-Shirolin en particular, es que la India, país en el cual el trabajo es relativamente abundante, como ven en la foto, va a producir prendas de vestir, que son bienes en los que el trabajo se utiliza de manera intensiva en el proceso de producción. De igual modo, Argentina, país en el cual la tierra es relativamente abundante y por lo tanto barata en términos relativos, va a producir bienes como el trigo, que utiliza mucha tierra en su proceso de producción. ¿Qué quiere decir que un factor productivo es relativamente abundante en un país? Veamos datos reales. India tiene más trabajo que Argentina, pero también tiene más tierra. Esto es en términos absolutos. ¿Pero qué pasa en términos relativos? Vemos que si calculamos la relación trabajo-tierra, o lo que conocemos como densidad poblacional, que en India hay más habitantes por kilómetro cuadrado que lo que hay en Argentina, es decir, en términos relativos, en India hay más trabajo que tierra si lo comparamos con Argentina. Al igual que lo que sucedía para el cálculo de la ventaja comparativa, para calcular la abundancia relativa de un factor, tenemos que considerar la cantidad de los dos factores productivos en los dos países, es decir, necesitamos 4 datos. Ahora bien, ¿qué pasará con el precio de esos factores o su remuneración? Es decir, ¿qué pasa con el salario de los trabajadores con relación a la renta en cada uno de los países? Lo que vemos es que si el trabajo es relativamente abundante en India, también va a ser relativamente barato, por ciertas condiciones. Y en Argentina, donde la tierra es relativamente abundante, también va a ser relativamente barata. Entonces, cuando un factor es relativamente abundante, su costo relativo es menor que en los países donde es relativamente escaso. Antes de que comercien, el trabajo es relativamente barato en India y la tierra es relativamente barata en Argentina.
Por lo tanto, en la India el precio de las prendas de vestir con relación al trigo sería relativamente más bajo que en Argentina. Y esta es un poco la secuencia simple que nos lleva de las diferencias en la dotación de factores a las diferencias en precios relativos de los factores, a las diferencias en precios relativos de los productos y de allí al patrón de ventaja comparativa. Este esquema es el esquema simplificado en el marco de los supuestos de Schechter-Ohlin. Ustedes en el libro de Salvatore tienen un esquema más complejo que permite identificar qué es lo que sucede cuando determinados supuestos no se cumplen, como por ejemplo la igualdad de tecnologías o la igualdad de preferencias. Es por eso que acá hacemos un llamado de atención, porque hay dos criterios para determinar la abundancia relativa, el criterio físico y el criterio económico. En el marco de este modelo los dos criterios coinciden. El criterio físico es comparar las cantidades relativas de factores en un país y en otro, es decir, el stock de trabajo con relación al stock de capital de un país y de otro. Y el criterio económico consiste en comparar las remuneraciones relativas, como vemos en esta ecuación que tenemos acá. Vamos a ver esto gráficamente. Como Argentina tiene abundancia relativa de tierra, va a producir una mayor cantidad relativa de trigo para cualquier nivel de precios relativos, es decir, que Argentina tendrá una mayor oferta relativa de trigo. Si no hubiera comercio, Argentina se ubicaría en el punto 1 y la India en el punto 2, es decir, en Argentina el precio relativo del trigo sería menor que en la India si no comerciaran. Pero cuando los países comercian, como dijimos, los precios relativos convergen y se establece un nuevo precio relativo mundial que, como veíamos en la unidad 2, va a ser intermedio a los precios de autarquía de los dos países. Es decir, se establece un precio relativo que podría ser el 3. Y entonces, cada país exporta el bien cuyo precio relativo aumenta. Y así Argentina se convierte en exportadora de trigo porque es relativamente abundante en tierra, que es el recurso que se usa intensivamente en la producción de trigo. Y la India se convierte en exportadora de indumentaria. Vemos acá el teorema de Schechter-Ohlin. El país que es relativamente abundante en un factor exporta y consecuentemente tiene ventaja comparativa en el bien cuya producción es intensiva en ese factor e importa el otro bien. Vamos a visualizar la teoría de la dotación de factores gráficamente. Necesitamos información referida a los países y a los bienes, es decir, saber qué país es relativamente abundante en qué factor y luego, con relación al proceso productivo de cada bien, qué bien utiliza intensivamente trabajo o tierra. Destacamos que en ambos países se produce tanto trigo como indumentaria y que ambos bienes necesitan trabajo y tierra para producirse, pero en distinta medida. Como Argentina es el país con abundancia relativa de tierra y la tierra se usa en forma intensiva para fabricar trigo, Argentina tiene una mayor capacidad para producir trigo que India. Por eso, la FPP de Argentina está sesgada hacia el eje de trigo y la de la India hacia el eje de la indumentaria, porque tiene mayor capacidad para producir indumentaria. Imaginemos que inicialmente estos países no comercian y que producen y consumen en el punto de tangencia de la curva de indiferencia social con la FPP de cada país. En este punto, fijémonos que los precios relativos de los bienes son diferentes, es decir, la pendiente del FPP en ese punto, que es igual a la relación de precios interna de cada país, es distinta para los dos países. Y eso, al igual que en el modelo de Ricardo, es lo que sienta las bases para el comercio, la diferencia inicial de precios relativos. Como la pendiente del FPP en el punto A y el punto A' indica el costo de oportunidad del trigo en cada país, vemos entonces que Argentina, que tiene un menor costo de oportunidad de trigo, tiene ventaja comparativa en trigo y que la India tiene ventaja comparativa en el otro bien. ¿Qué pasa cuando estos países comercian? Como veíamos en la unidad 2, el comercio iguala los precios relativos de los bienes. Es decir, luego de comerciar, el trigo no va a ser tan barato como en Argentina ni tan caro como en India, y lo mismo va a pasar con la indumentaria. Vemos que en Argentina esto representa un aumento en el precio del trigo y por lo tanto mayores incentivos para producir más trigo, es decir, hay una especialización parcial y menos de indumentaria. Se pasan recursos, la tierra y trabajo que estaban antes aplicados a la producción de indumentaria, parte de ellos se pasan a la producción del trigo cuyo precio aumentó. Y lo opuesto sucede en la India, donde la indumentaria aumentó de precio
con relación al trigo. Recordamos que la especialización es parcial, ya que más allá del punto B, lo que me pagan por una unidad adicional de trigo, que está dado por la pendiente de la recta roja, no llega a compensar lo que me cuesta una unidad adicional de trigo, que está dada por la pendiente de la FPP. Vemos que después del comercio, ambos países están en condiciones de acceder a una curva de indiferencia social superior que representa mayor bienestar que la situación original, donde pueden consumir un punto como el C. Recordamos que marcamos solo una curva de indiferencia para los dos países porque tienen las mismas preferencias. Vamos a analizar la situación post-comercio con algo más de detalle. Luego del comercio, la línea de posibilidades comerciales, como dijimos, es la línea roja, con lo cual los países pueden consumir más que antes o acceder a una curva de indiferencia social superior. Si bien pueden consumir en cualquier punto de esta línea, como solo consideramos dos países, las exportaciones de trigo de Argentina deben ser iguales que las importaciones de trigo de la India y lo mismo con indumentaria. Esto sucede en un punto intermedio como el C, a partir del cual podemos marcar nuevamente, como lo hicimos en la unidad 2, los triángulos comerciales. Si la India produce esta cantidad de indumentaria y consume solo la que corresponde al punto C, la diferencia la exporta. Y si produce solo esta cantidad de trigo y consume la cantidad de trigo correspondiente al punto C, esa diferencia la importa. Y lo mismo sucede con Argentina. En la unidad 2 vimos que el comercio iguala los precios relativos de los bienes. ¿Va a pasar lo mismo con el precio relativo de los factores? Pensemos un poco. En el ejemplo que venimos usando, el trabajo es relativamente abundante en la India y eso hace que fuera relativamente barato. Y en consecuencia que el precio de la indumentaria, que es el bien que usa el trabajo en forma intensiva, con relación al trigo, fuera menos en India que en Argentina en la situación de autarquía. ¿Qué va a pasar si los dos países comercian? La India va a demandar mucho trigo de Argentina porque le va a parecer muy barato. Argentina entonces va a tener incentivos para producir más trigo porque su precio relativo va a aumentar después del comercio. Entonces se pasa del punto A al punto B. Y en este pasaje va a aumentar la demanda de su recurso abundante, la tierra, con lo cual va a aumentar su precio o su remuneración. En el proceso va a disminuir la demanda de trabajo porque va a dejar de producir algo de indumentaria que usa mucho trabajo y va a producir trigo que requiere poco trabajo, con lo cual el salario va a bajar. Por otro lado, Argentina va a demandar mucha ropa barata de la India, con lo cual en India aumenta la demanda de su recurso abundante, el trabajo, y el precio del trabajo o el salario va a aumentar en la India. A su vez va a liberar el uso de tierra porque deja de hacer algo de trigo, con lo cual el precio de la tierra disminuye. Esto se conoce como el teorema de igualación de los precios de los factores. En síntesis, el comercio redirecciona la demanda lejos de los recursos escasos y hacia los recursos abundantes de cada país, por lo cual en cada país el recurso más barato se encarece y el recurso caro se abarata hasta que se produce una nivelación. Reflexionemos un poco. Si no hubiera restricciones a la inmigración, los trabajadores indios podrían migrar a Argentina, donde los salarios son mucho más altos. Y esa mayor oferta de trabajadores haría disminuir el salario en Argentina y aumentarlo en la India. Acá vemos que comerciar bienes intensivos en trabajo equivale de alguna manera a exportar ese trabajo o habilitar las migraciones. Es en este sentido que el comercio puede ser un sustituto a la migración. Noten que el comercio funciona en este sentido sobre la demanda de factores, mientras que la migración funciona sobre la oferta de factores. Enunciamos entonces el teorema de la igualación de los precios de los factores, que es un corolario al teorema de Heck-Sherolin, y es que el comercio internacional da lugar a la igualación en las remuneraciones relativas y absolutas de los factores homogéneos a través de las naciones. En esta figura podemos ver de alguna manera lo que le pasa simultáneamente a los dos países. La situación, la línea punteada naranja, indica la situación de la India, donde en autarquía el precio de la indumentaria con relación al trigo es muy barato, y la línea celeste indica la situación de Argentina, donde el precio de la indumentaria con relación al trigo es muy caro. Con el comercio, los precios convergen, los precios relativos convergen en los dos países, con lo cual estaríamos en una situación planteada por la línea punteada verde. Y lo que vemos es que esta convergencia de los precios conlleva a una convergencia en las remuneraciones relativas de los factores productivos.
En otras palabras, cuando los países comercian, están intercambiando en forma indirecta factores productivos. Fijémonos que las remuneraciones de los factores pueden determinarse sin necesidad de recurrir a las dotaciones de trabajo y de capital como lo haríamos en autarquía. Ahora bien, nosotros no observamos que las remuneraciones a los factores se igualen en el mundo real. Por ejemplo, los trabajadores alemanes suelen ganar más que los trabajadores de Marruecos. ¿Por qué pasa esto? En síntesis, porque los supuestos de la teoría de dotación de factores no se verifican en el mundo real. Por ejemplo, los trabajadores pueden contar con mayor o menor capital humano y las tierras pueden tener diferentes rendimientos. Pero incluso eliminando las diferencias de calidad de los factores, subsisten diferencias entre países. Por ejemplo, el salario de un médico puede ser muy distinto entre dos países. Otro factor que puede explicar por qué las remuneraciones de factores que sí son homogéneos difieren entre países es que la tecnología puede ser distinta. Este modelo que estamos viendo asume que todos los países usan la misma tecnología, pero en realidad pueden existir formas más modernas y más eficientes de producir un mismo bien. En ese caso, los rendimientos que se pagan a los factores de producción en los distintos países no van a ser iguales cuando se utilizan tecnologías muy distintas. Por ejemplo, un trabajador que opera una maquinaria de alta precisión en Alemania va a tener un mayor salario que uno que opera un instrumento muy rudimentario en Haití. Asimismo, puede pasar que los países no produzcan los dos bienes. Así como Suecia puede no producir bananas, un país con un ratio muy alto de trabajo sobre capital puede producir solo tela. Entonces, los precios de los factores pueden no igualarse si las dotaciones de los países son muy distintas entre sí. Otra forma de decir esto es que la igualación de los precios de los factores se produce solo si los países son lo suficientemente similares con relación a sus dotaciones factoriales. Por otro lado, las barreras naturales como los costos de transporte y las barreras comerciales como los aranceles y las cuotas pueden impedir que los precios de los bienes se igualen, los precios relativos de los bienes se igualen. Consecuentemente, los precios de los factores no se van a igualar. Además, tenemos que considerar el caso en que no se cumpla otro de los supuestos de este modelo, y es que muchas industrias pueden operar en condiciones de competencia imperfecta o estar sujetas a economías de escala. Entonces, podemos decir que el comercio genera una tendencia a la igualación de los precios de los factores. ¿Cuáles son los efectos distributivos del comercio en este modelo? Podemos anticipar estos efectos a partir del análisis que venimos haciendo de la igualación del precio de los factores. Dijimos que la exportación del producto que utiliza intensivamente el factor abundante y barato en el país va a aumentar la demanda de ese factor en el país, lo va a hacer más escaso que antes y va a aumentar su precio o su retribución. Además, el ingreso del factor utilizado en forma intensiva en el producto que compite con las importaciones disminuye a medida que su demanda cae en el país. Lo que vemos es que el aumento del ingreso del factor abundante en el país viene a costa del ingreso del factor escaso. Y esto lo podemos enunciar en el teorema de Stolper-Samuelson, que dice que un aumento en el precio de un producto aumenta el ingreso ganado por los factores que se utilizan intensivamente en su producción, y una disminución en el precio de un producto reduce el ingreso de los factores que se usan intensivamente en su producción. Algunos comentarios. Esto no implica que todos los factores utilizados en industrias de exportación estén mejor, ni que todos los factores que se utilizan en industrias de importación estén peor. Recordemos que en ambas industrias se utiliza tanto trabajo como capital. El factor abundante, es decir, el que sustenta la ventaja comparativa, es el que está mejor, sin importar la industria en la que esté operando. Y acá también podemos ver el efecto magnificación que comentábamos la clase pasada. Si el aumento en el precio de exportación es, por ejemplo, un 10%, vamos a demostrar en la práctica que el ingreso que ganan los factores que se utilizan intensivamente en su producción aumenta en forma más que proporcional. Con lo cual vemos que los trabajadores en la India van a estar mejor porque pueden consumir más indumentaria y más trigo, mientras que los terratenientes van a estar peor porque van a disminuir su ingreso en términos de ambos bienes. El teorema de Stolper-Samuelson también podemos verlo en este gráfico. Vemos que a medida que convergen los precios relativos de los bienes, también hay efectos redistributivos en cada uno de los países. Y acá mencionamos una vez más que puede visualizarse el teorema de Stolper-Samuelson, como lo van a hacer en el trabajo práctico, en una función de producción con coeficientes fijos. Y acá vemos que si aumenta
el precio del bien que es intensivo en trabajo va a aumentar el salario y va a disminuir la renta. Vamos a comparar un poco este modelo con el modelo de factores específicos. Fíjense que el modelo de factores específicos era un modelo de corto plazo, porque los factores son inmóviles solo a corto plazo. En este modelo, estos factores inmóviles perdían con el comercio, porque quedaban atrapados en esos sectores que competían con las importaciones. Sin embargo, este modelo de Heck-Sherolin, que también nos muestra los efectos distributivos del comercio, es a largo plazo. Cuando vemos efectos redistributivos del comercio en este modelo, lo que estamos viendo es que hay efectos permanentes del comercio en la distribución de la renta al interior del país. Y lo que tienen en común estos modelos es mostrar los beneficios del comercio en términos de las posibilidades de consumo de la economía. Es decir, dado que el comercio aumenta las posibilidades de consumo, permite acceder a una curva de indiferencia social superior, en principio podría ser potencialmente bueno para todos, porque los que ganan podrían más que compensar a los que pierden y aún así ganar con el comercio. Como decíamos la clase pasada, puede ser, y es muy posible que ocurra, que esta compensación en la realidad no se dé, y en todo caso habría que discutir eso en conjunto con las teorías comerciales. Finalmente vamos a usar esta teoría para explicar el aumento de la desigualdad al interior de un país. En los últimos años se ha verificado en Estados Unidos que la brecha salarial entre los trabajadores especializados y los no especializados se ha ampliado muchísimo. ¿Por qué? En principio podemos mencionar muchas causas, siendo el comercio una de ellas. También puede ser la migración, el cambio tecnológico, la educación o la debilidad de los sindicatos. Vamos a analizar cada uno de estos factores. Para eso vamos a recurrir a unos gráficos de un libro del autor Carbó, que ustedes no lo tienen en la bibliografía, pero son muy sencillos. Lo que vemos acá es una demanda relativa de trabajo, distinta a la que analiza Krugman, donde tenemos en el eje de abscisas el trabajo calificado o especializado con relación al no calificado, y en el eje de ordenadas el salario de los trabajadores calificados con relación a los no calificados. A diferencia del libro de Krugman, este libro les plantea la oferta relativa de trabajadores. La demanda relativa de trabajadores proviene de las empresas. Lo que vemos acá es que la oferta de trabajadores especializados es el triple con relación a los trabajadores no especializados y que la brecha salarial indica que los trabajadores especializados cobran el doble que los no especializados. ¿Qué pasa si hay una mayor apertura comercial? En Estados Unidos, que puede suponerse que es un país abundante en trabajo calificado, va a producir más cantidad de bienes intensivos en trabajo calificado, que es su ventaja comparativa. Para lo cual va a tener que producir menos bienes que sean intensivos en trabajo no calificado. Pensemos que estaban en una situación de pleno empleo, entonces se necesita liberar recursos de algún lado para poder producir más. Esto implica un aumento en la demanda del trabajo calificado y una disminución de la demanda del trabajo no calificado. Ambos efectos generan un aumento en la demanda que vemos en el gráfico y esto genera un aumento en la desigualdad salarial. Ahora los trabajadores calificados ganan 2,5 veces más que los no calificados. Veamos ahora qué pasa si hay un cambio tecnológico que aumenta la demanda de trabajadores calificados, ya sea porque se usa una tecnología superior que requiere de mayor calificación o porque se utiliza una tecnología que es ahorradora de mano de obra no calificada. Vemos que el efecto es exactamente el mismo, un aumento de la demanda relativa de trabajo calificado con relación al no calificado y un aumento de la desigualdad salarial. Podemos observar que el proceso que se genera es el mismo que en el caso de una mayor apertura, y es por eso que es tan difícil poder atribuir la mayor desigualdad salarial a una de las dos causas, el comercio o el cambio tecnológico. Y acá es muy interesante el análisis que hace Krugman. Vamos a mostrar en este gráfico cómo sería el caso de una mayor desigualdad debida al comercio. Pensemos, por ejemplo, un mayor comercio con China aumentaría el precio relativo de los bienes intensivos en trabajo calificado para Estados Unidos, que va a pasar a ser mayor exportador de este tipo de bienes y va a aumentar el salario de los trabajadores calificados en relación a los no calificados. Esto hace que en ambas industrias se utilicen
un menor ratio de trabajo calificado con relación al no calificado. En este otro gráfico mostramos qué pasa si hay un cambio tecnológico generalizado en favor de los trabajadores calificados o ahorrador de trabajo no calificado. En este caso, las curvas AA y BB se trasladan hacia la derecha, porque en ambos sectores se va a aumentar la cantidad de trabajo calificado o a disminuir la de trabajo no calificado. Recordemos que este cambio tecnológico es generalizado. Entonces lo que vemos es que esta mayor desigualdad salarial va a tener un correlato o se va a observar conjuntamente con una mayor proporción de trabajo calificado en ambos sectores. Krugman argumenta que el principal factor que está detrás de la desigualdad no es el comercio, si bien juega un rol, sino que es el cambio tecnológico. ¿Por qué? Porque lo que se observa es un aumento generalizado en esta relación trabajo calificado y trabajo no calificado en todos los sectores. Además, si el comercio fuera la principal causante de la desigualdad, se observaría un aumento en la relación de precios de los bienes, es decir, se vería que los bienes intensivos en trabajo calificado aumentan con relación a los bienes intensivos en trabajo no calificado y eso no es así. Además, como los precios relativos de los factores deberían converger con el comercio, si el comercio fuera el causante de la desigualdad, en China y en otros países en desarrollo, se debería observar que la desigualdad disminuye, no es así. Lo que sí menciona Krugman es que el comercio puede generar una contribución indirecta a la desigualdad salarial al interior de un país, ya que puede acelerar el cambio tecnológico, que es el principal factor detrás de la desigualdad salarial. El offshoring, es decir, la contratación de trabajo en el extranjero, como por ejemplo la maquila en México, también puede contribuir a la desigualdad. Por ejemplo, lo que hace este tipo de procesos es aumentar la demanda relativa de trabajo calificado en Estados Unidos. Esto es similar al caso de cambio tecnológico que vemos en el gráfico de la derecha. Pensemos que lo que va a pasar es que los procesos que se realizan en Estados Unidos van a ser más intensivos en trabajo calificado porque se van a descentralizar los procesos intensivos en trabajo no calificado a otros países. ¿Qué pasa por otro lado si aumenta la migración de trabajadores no calificados a Estados Unidos? Bueno, vemos que lo que pasa acá es que se modifica la oferta de trabajo. En este caso va a haber más trabajo no calificado en Estados Unidos y también va a aumentar la desigualdad salarial. Y por último, ¿qué pasa si aumenta la capacitación de los trabajadores mediante mejoras educativas o una mayor capacitación en el puesto de trabajo? Bueno, va a aumentar la cantidad de trabajadores especializados, va a aumentar la oferta relativa y, consecuentemente, va a disminuir la desigualdad salarial. Lo que vemos es que las oportunidades de educación y de capacitación sirven para disminuir la inequidad salarial entre trabajadores calificados y no calificados. A modo de síntesis, ¿qué podemos decir del rol del comercio en la desigualdad al interior del país? Parecería que limitar el cambio tecnológico, que es la principal causa, según los distintos autores, de la desigualdad, no parece ser una buena opción y en general concuerdan en que son más necesarias políticas de largo plazo que faciliten la capacitación de los trabajadores, de manera que todos se puedan beneficiar de un mayor cambio tecnológico. También los distintos libros concuerdan en que el comercio no debería restringirse, de acuerdo a este marco teórico que tenemos en la cabeza, porque la pérdida que tiene el factor escaso puede ser más que compensada por las ganancias del factor abundante. Lo que se requiere es una política redistributiva apropiada, fijando impuestos que se apliquen a los propietarios del factor abundante y subsidiando al factor escaso, de manera que todos se puedan beneficiar con el comercio. Lo que tendríamos que tener en cuenta es que no tiene sentido aplicar medidas temporarias como un seguro de desempleo sin capacitación, porque en realidad las consecuencias del comercio que plantea este modelo son tanto a corto plazo como a largo plazo principalmente. Y aquí les dejo una reflexión. Un poco la crítica a estos modelos es que tratan las cuestiones comerciales independientemente de la política impositiva redistributiva que es necesaria para que el comercio genere beneficios para todos.